entendido. Bueno, muy buenas noches con todos, con todas de nuevo. Estamos grabando en este momento y vamos a entrar a ver este libro. Vamos a entrar a lo que es eh, el encuentro con Margarita García Roballo y su obra Lo que no aprendí. Quiero preguntar, Lina, ¿tienes el control? ¿Estás pudiendo dejar entrar las personas? ¿Estás en este momento dando el ingreso? ¿Me escuchas? Acaban de ingresar 3 personas más. Yo te estoy a 30 minutos. Se te oye lejitos. ¿Mejor? Un poquito. Que ya estoy aceptando el ingreso, Verita. Ya ¿Ya hay 3 estás? Ah, bueno, personas que acaban de listo. Estás ingresar. bajo control, estás ahí. Muy bien, muchas gracias, Sí, claro. muchas gracias. Bueno, el brindis de esta noche, yo voy a proponer por la memoria, un brindis por la bondad de la memoria, por la flexibilidad que tiene la memoria en cuanto permite abarcar tantas versiones como humanos somos, ¿no? Yo quisiera brindar por las primeras personas, por las narrativas en primera persona, por ese derecho que tenemos los seres humanos a nuestras propias versiones, a nuestra propia historia, a la posibilidad de conectar efectivamente con ese rastro de memoria emocional que es finalmente la que nos permite decir, aquí estamos, hemos sido, hemos vivido. Así como nos hablaba Nancy Houston en La especie fabuladora y decía, ah, sí, los seres humanos somos eso, la especie fabuladora, pues siendo lo que somos, animalitos fabuladores, magníficos animalitos fabuladores, pues esta noche quiero brindar por eso, por la capacidad que cada uno de nosotros, de nosotras, tiene de fabular su propia historia, tiene la posibilidad de contar su propia historia y también brindar por estos autores y autoras que ponen en el papel, vierten en el papel esa potente memoria que además tiene algo muy vital, que pasa de ser historias singulares a historias plurales. Gracias a todos ustedes, a todas ustedes por esta noche, por juntarnos, por hacer de la palabra efectivamente un vínculo y tener la posibilidad de estar aquí un lunes cualquiera 12 de febrero de 2024, celebrando la vida, celebrando la palabra, celebrando la literatura y esas narrativas en primera persona que nos pertenecen y que nos hacen tan potentes. Salud, salud por todos ustedes. Salud, salud. Salud. Y bueno, empiezo a contar. Salud, que sea un motivo. Salud, salud. Salud, salud, saludcita por todos, por todas. Bueno, quiero contarles que realmente la escritora Margarita García Roballo es sin duda pues una de las voces de más proyección en nuestra lengua, ¿no? Realmente lo que esta mujer está haciendo pues está en todos los medios, está en España, está en América Latina y pues aunque ella se ha desempeñado como escritora, como ensayista, como periodista, como creativa y como ejecutiva, pues prefiere denominarse escritora a secas porque ella considera que es lo mismo cuando escribe ficción o no ficción y porque en general, están bastante mezclados los géneros en su obra. Esta es una mujer que nació en Cartagena en 1980 y se encuentra radicada en Buenos Aires hace 20 años. Justamente en 2004 ella llega a radicarse ahí. Su padre fue abogado, su madre fue ama de casa y conformaban pues una familia de clase media en Cartagena que tuvo que mudarse muchas veces, pero siempre se mudaban de un lugar más modesto a otro más modesto, ¿no? Sus estudios de primaria y bachillerato los cursó en un colegio del Opus Dei y este dato es sin duda un referente en su obra, en especial por ese a ver cómo
ese frágil y engañoso aprendizaje que hace que cuando uno sale de estas burbujas religiosas, pues el shock con el mundo real lo lleve a uno a desenmarañar el engaño en el que estuvo por tantos años. En el caso de Margarita García Roballo, ella reseña 15 años de engaño en este colegio del Opus Dei. Ella misma recuerda en entrevistas, por ejemplo, que tenía un curso que era el reemplazo de educación sexual y que era un curso de castidad en el que por 3 años le enseñaron cómo ser casta, cómo no ceder a la tentación. Claro, le enseñaron muchísimas películas en contra del aborto y bueno, en general era un curso para mantener a salvo la virginidad y la castidad. Hoy en día Margarita se declara agnóstica y dice que realmente toda la educación pues tuvo que ver con esta declaración actual de ser agnóstica. Ella salió de la casa de sus padres antes de cumplir 18 años, se mudó de su ciudad natal a otras ciudades. Ella salió de Cartagena, salió como del fuero familiar, se fue muy joven y siempre renegó pues como de esta religiosidad en la que fue criada. Siempre le gustó escribir, pero ella dice que en su entorno la literatura no era visto como algo más que un hobby, ¿no? Entonces, en su familia lo que esperaban era que ella se recibiera en derecho y así poder continuar con el legado familiar. Y este legado familiar, pues la llevó a estudiar efectivamente abogacía mientras estudiaba la carrera de comunicación. Ella se recibió de periodista antes de que abogada y entró a hacer una pasantía que marcó mucho su camino, que fue una pasantía en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que es esta institución promotora de la ética y la creatividad periodística fundada por Gabriel García Márquez, y su trabajo consistía en gestionar los talleres de los maestros que ofrecían estos cursos de esta fundación en América Latina. Hay una cosa muy bella en la cual esta mujer habla sobre su influencia literaria, porque siempre a los colombianos, a los escritores y escritoras colombianas, pues Gabriel García Márquez digamos, como un punto de referencia, pero ella, y de hecho ella trabajó pues en el FNPI, pero ella está bastante distante de lo que fue Gabriel García Márquez. De pequeña, ella dice, no tuve una guía clara de lectura, eh, porque por una parte en su colegio pues recibía todas estas lecturas obligatorias canónicas y por su parte en la casa pues tenía una influencia un poco ecléctica y de hecho ella dice las cosas que llegaban en mi casa para leer eran las que llegaban por círculo de lectores. Yo no sé a cuántos de ustedes les referencia círculo de lectores, pero yo creo que a muchos nos llegó por ahí mucha lectura y era una forma en que a crédito llegaban los libros a casa. Realmente ella dice que su influencia literaria más marcada la dio un magnífico autor mexicano que ojalá ustedes anoten por ahí que son curiosos y curiosas y puedan ir por este poeta y literato, lo que es José Emilio Pacheco, porque este es un autor que a Margarita García Roballo le dio la noción de lo que era la literatura a través de un libro que se llama Las batallas del desierto, que es una novela corta que apareció justamente en el año de nacimiento de Margarita García Roballo en revistas en 1980 y un año después, en 1981, pues ya fue publicado de una manera formal y que muy al estilo de lo que es José Emilio Pacheco como literato, pues le dejó a la autora la idea de que todo es novelable, sin ser
necesariamente grandilocuente, es decir, todo se puede contar, todo se puede volver literatura sin que sea necesariamente grandilocuente. Eh, José Emilio Pacheco, justamente en una novela, en Las batallas en el desierto, pues habla del enamoramiento de un niño chiquito por su maestra, perdón, y por su compañerito, la mamá del compañerito de primaria. Un niño se enamora de la mamá de uno de sus compañeros y a través de una línea que puede ser tan sencilla que uno dice, ¿y eso qué novela es? Pues este hombre cuenta de una manera magnífica la transformación de México. En, en 2004, cuando Margarita García Roballo se instala en Buenos Aires, pues encuentra un país que marca hondamente su identidad de pertenencia, más allá del cambio de acento, porque quienes pudieron buscar de pronto videos de ella, pues es muy impactante cómo mezcla, ¿no? Caribe y argentino, eh, y mantiene mate en mano, pero pues es que esta tierra le permitió a esta mujer la distancia y el abono para escribir ficción. Su predilección por Buenos Aires, pues no es una cosa, digamos, que se generó de la noche a la mañana, ¿no? Ella allá encontró interlocución diferente a otros territorios, a otras ciudades como Colombia. Le permitió encontrar escritores que no eran escritores y que intentaban escribir y estaba bien hacerlo, ¿cierto? Todo el mundo iba a un taller o al otro de escritura, intentaba hacer una cosa, intentaba escribir y se compartían los manuscritos y no tenía esa carga solemne que tiene en nuestro país el ser escritores, sino que realmente la escritura era una dinámica social que le permitía a ella decir, bueno, lo que he querido hacer es posible hacerlo. Y de hecho, por 2 años participó en un taller de escritura, que es el taller de Liliana Hacker, que por cierto es un taller que ha generado la posibilidad de salida de grandes escritoras de la literatura contemporánea de este momento. Entre ellas, las escritoras que han estado ahí está Samantha Schweblin, que será, por cierto, también nuestra autora del mes de abril. Entonces, esta ebullición cultural y social que le permitió a Margarita García Roballo escribir, pues le ha permitido desarrollar novelas como Hasta que pase el huracán, Lo que no aprendí, Tiempo muerto, varios cuentos que están incluidos en el volumen Cosas Peores, que fue Premio Casa de las Américas. Le ha permitido también escribir un híbrido entre crónica y relato, que es primera persona. Bien, entre otros libros que ya veremos de una manera más detenida. Y bueno, entre 2010 y 2014, pues esta mujer también lideró, dirigió la Fundación Tomás Eloy Martínez, que es una fundación que vela por el libre ejercicio del periodismo. Entonces, con respecto a esto de la pertenencia, que además es un tema como tan central y tan transversal de la obra de Margarita García Roballo, traigo un, una cita. A ver, dice, una cita de ella, abro comillas. Hay dos caminos posibles. Uno tiende a pensar que uno es de donde viene y eso es algo indiscutible, donde nació, el entorno de crecimiento, pero lo que nunca termina sabiendo es a dónde pertenece. No creo en pertenencias patrióticas. La nacionalidad le da un marco de origen, pero el sentido de pertenencia a veces es por elección o por circunstancias azarosas que te alejan de ese lugar y buscas tu pertenencia y no siempre la encuentras. Y es que, ¿a dónde pertenecemos? ¿Cuál es nuestra pertenencia? Y tal vez habría que recurrir a una frase de Jean-Marie Gustave
que habla sobre algo así como somos de las personas o de los lugares que amamos, de nuestros amantes, de las personas que nos influyeron, que nos influyen o del vecino, que es sin duda una frase pues muy cercana a la autora. Los temas de Margarita García Roballo son temas que están centrados en la construcción de la identidad, de la manera en que se construyen los vínculos entre las personas en una sociedad de un mismo entramado social y familiar. Ella declara escribir de sectores o de lugares marginales y también escribir desde la periferia. Y pues entre sus líneas, ya como les decía, esta mujer pues nunca olvida su condición de caribeña, de tropical y de mestiza, por supuesto, y de mujer. El estilo de Margarita García Roballo está inscrito en lo que se llama la narrativa del yo, que ya la hemos visto, ya la hemos atravesado. No sé si recuerdan en el ciclo pasado Annie Ernaux, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta narrativa del yo es una forma que tiene la literatura personal, que entrega un tono intimista, de honestidad, de entrega y que requiere pues mucha valentía porque es poner la vida entera en el papel y ponerla con honestidad brutal, ¿no? O sea, no es a medias, no es amañada, sino que el autor o autora o escritora o escritor que asuma eh, la escritura desde la narrativa del yo, pues es una escritura en la cual se vuelca y se vuelca absolutamente, humanamente, desde su verdad, desde su versión de los hechos. Además, porque digamos que esta entrega permite algo que es muy de equilibrio delicado desde las narrativas del yo o la autoficción, que es el riesgo que puede traer esta, que son dos riesgos fundamentales, que por un lado es la autocomplacencia o por un lado el autoflagelo. Entonces, no es que sentarse a escribir sobre uno sea fácil, sino que implica realmente unos procesos de verdad, unos procesos de honestidad brutal y por supuesto unos tránsitos humanos pues muy profundos y muy complejos. Em, cuando este tipo de escritura que es tan vital en primera persona llega, pues sabemos que es una versión no absoluta. Es decir, que lo que nos importa no es la verdad probatoria, sino es la verdad individual y singular. Y esa versión no absoluta, no definitiva, pues se da a través de la memoria emotiva de quien escribe y en este caso, pues de la memoria emotiva de Margarita García Roballo. Todas y todos tenemos historias singulares de una historia común. Todas y todos tenemos historias singulares de una historia común. Y tenemos derecho a escribirla, ¿cierto? Tenemos derecho a edificar nuestra propia fábula y a encontrar nuestro propio sentido de los relatos que nos atraviesan. Y a esto era lo que me referenciaba ahora un poco al inicio, que ya que los seres humanos navegamos en esa dimensión de lo real ficción, nunca en lo real real, nunca en el lenguaje, ni nunca en ese relato íntimo y personal estamos en una dimensión de lo real real, sino de lo real ficción. Pues la autoficción siempre nos va a traer una voz que narra a partir de la propia experiencia y de hechos no constatables o probatorios y que se elevan a literatura, y este es un concepto que yo creo que es muy importante, aquí esto, se eleva a literatura al aspirar a lo plural, es decir, que la historia supere la anécdota personal y llegue a dar destellos en una historia colectiva, en un relato que parte de una voz singular y que termina en una voz plural.
¿sí? Del nosotros o nosotras buscando ser esa voz colectiva. Me explico, no es que termine en un nosotros dentro de la obra, sino que yo no sé si les ha pasado, pero leyendo a Margarita García Roballo o leyendo a Nierno o bueno, a todas estas mujeres que están inscritas en esta narrativa del yo, uno dice, yo también, a mí también me pasó, eso lo he sentido, eso me ha atravesado. Entonces, ahí, cuando esa voz deja de ser una voz anecdótica singular y llega a esa instancia de lo plural, es donde se eleva a literatura. Y bueno, de todas maneras, Margarita García Roballo, pues marca unas distancias entre su literatura y su vida, ¿no? No es que sea un espejo una de otra, porque también en la autoficción, cuando la memoria falla, pues uno llena con lo que hace posible la narrativa. No es que sea exactamente un testimonio, sino que el insumo es la vida, pero el insumo, digamos, se lleva a la creación, ¿sí? Y bueno, ella habla también de que en este sentido, pues la escritura ha sido una especie de refugio, una especie de alivio, una especie de paliativo para las instancias de dolor. Eso les traigo por hoy. En la próxima vez hablaremos un poco más de lo que he investigado sobre Margarita García Roballo, sobre su pensamiento, sobre sus posturas. Y nos vamos entonces a lo que no aprendí, que es un libro que fue editado en Buenos Aires por Planeta en 2013, fue reeditado en Malpaso, en España, en Barcelona en 2014. Y es un libro, una novela que fue finalista del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana en 2015. Frente a este, hay algo que Margarita García Roballo logré extractar de varias entrevistas que yo creo que nos van a servir como un buen puente para comenzar a compartir las lecturas individuales, es decir, lo que a ustedes les llegó leyendo a Margarita García Roballo y lo que no aprendí. Ella dice, con este libro me interesa despertar en aquellos que tienen tanta certeza sobre su relato familiar algunas dudas incómodas. En este momento, sospechas que la memoria única es algo siniestra, ¿no? No hay una memoria única y eso nos lleva un poco también a ese reclamo que estamos haciendo actualmente de cómo las historias necesitan ser historias colectivas, historias que unan y den validez a la voz individual, pero que también sepamos que la historia colectiva está compuesta por tantos hilos, por tantas voces, por tantos ecos. Muy bien, acá tengo otros apartes de ella sobre lo que no aprendí. Hay cosas que recuerdo muy bien y trato de ser muy fiel a esto, pero donde se me acaba el recuerdo lo lleno con otras cosas. Para mí lo importante de la memoria en mi oficio es una memoria de las sensaciones, una memoria residual, como tararear una canción sin acordarte de la letra. La parte más emocional del recuerdo. Hay situaciones contadas ahí que no han sucedido o sucedieron, pero con variaciones. Pero, ¿cuál es la memoria oficial de una familia? Tantas memorias como miembros tenga esa familia. Y por otro lado, nunca olvido que estos textos deben funcionar. Donde hay baches, necesariamente hay ficción, ¿no? ¿Qué tal esto? Ah, bueno, siendo 7:38. Vamos a empezar la participación. Recuerden que vamos a hacer participaciones cortitas, concisas. Vamos a respetar el tiempo para poder participar los que más podamos. Sabemos que tenemos un segundo encuentro el próximo 26 de febrero, pero así creo que abrimos y ya bienvenidos y qué tenemos que decir, qué nos vamos a contar esta noche de lo que no aprendí. No importa si no han leído todo, vamos a centrarnos en la primera parte, que es en la voz de Katy o de Caterine, y nos vamos a ir a ese mundo de esa familia, de esta familia compuesta por
el papá, que es Gabriel, por esa mamá, por esas mellas que son Isabel y Eugenia, y Gabito, los hijos, por Aníbal, el hippie. A ver, ¿qué les trajo toda esta historia? Alrededor del mister, del señor Orlando, de la novia del hippie, ¿no? Del señor José. Muy bien. Nora, hola, bienvenida. Tu audio, querida. Estoy, ya. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches, Hola, Nora. agradezco Bienvenida. mucho que me dejen participar, entrar a habitar este espacio tan misterioso y tan ya. Bueno, yo pues después de que estuve la primera vez, que fue la vez pasada, pues estuve escuchándolas y maravillada escuchándolas sobre la obra de Gioconda, que me pareció algo así como una cosa donde a uno lo meten en un paraíso y que lo van llevando y le van mostrando de todo este mundo fascinante y esa manera de narrar tan hermosa como ella lo hace, y salir a esta lectura, ¿no? Salir a esta lectura es otro cuento, es como estar uno un poco expulsado de ese paraíso donde estuvimos en el último encuentro, y salir a esto a decirle, vea, esta es tu realidad, esta es otra cosa, estamos aquí poniendo los pies en otros pisos. Entonces llega uno acá y lo que más a mí me llama la atención de esta obra y la palabra que más me golpea es cómo ella trata lo del abandono, ¿no? Lo del abandono que está de principio a fin. El abandono en que ella misma, la familia casi que la tiene como a un poco olvidada hacia un lado, ¿no? Y en esos escalones de la religión, de la represión, donde entra como la autora a narrar esos sentimientos de un país, de las emociones tristes, de que ahora últimamente se habla mucho, ¿no? Y son esas víctimas de la tristeza, ¿no? De la melancolía, que es de la misma víctima, que es la religión que lleva a eso, ¿no? El enfermo, todas estas personas, y la apología que se hace de esa tristeza también en esos personajes. Y que está siendo rodeada por ese abandono mismo del territorio, que es como que uno alcanza a imaginar esos lotes que están ahí abandonados, esas construcciones que nunca se terminaron, esa casa abandonada donde ella encuentra a esos personajes terriblemente abandonados, como es la hippie, como es Aníbal, como las personas que están rodeando. Entonces eso para mí es muy fuerte esto del abandono, ¿no? Entonces uno comienza también a pensar y a volver sobre ¿no? De lo que tú hablas, de la narrativa del yo personal, ¿no? Que es esa familia que se vuelve el objeto de la narración, que es ella misma, y que en otras artes, como digamos en la pintura o en el teatro, el artista se expone como objeto mismo también de esa narración o de esa comunicación que hay con el otro, con el espectador. Entonces ahí, y todo eso enmarcado, ¿no? Claro, en un contexto también de esa otra emoción o, o, o ambiente triste de tantas décadas de violencia en la que se ha instaurado o que nos hemos llenado de una violencia que está atravesando al país ya
haciéndose como casi que lo único democrático que ha habido en este país, porque ha tocado todos los estamentos, todas las sociedades, los estratos, todo ha sido tocado por la violencia. Entonces, eso también está ahí detrás, ¿no? Como esa cosa tan que amenaza y que está presente todo el tiempo. Eso. Nora, muchas gracias. Es cierto, es increíble cómo esta línea fina, además nos pone en 1991 esta historia, pues Sí. nos da una época muy especial del país, ¿no? Y una época muy especial que vivía y cohabitaba en las casas como sigue de alguna manera ocurriendo. Entonces, a través de la tele, a través de las conversas, hablar de Álvaro Gómez Hurtado, pues era también parte de la conversa de la casa La o hablar de la Constitución, constituyente. de la Constitución. Entonces es muy interesante ver cómo realmente las historias familiares no son historias que estén aisladas de lo público, cómo en lo privado se gesta, por supuesto, también lo público. Y ahí creo que hay unas líneas muy finas y unas entrelíneas que cuentan muchísimo alrededor del país. Sí. Muchas gracias, Nora. Tatiana, hola, buenas noches, Buenas bienvenida. noches. Gracias, Vera. Buenas noches, Vera, y buenas noches a todos. Bueno, a mí me pasó algo como muy especial con la lectura. Fue que yo no, o sea, no me atravesó la lectura, no me estremeció la lectura, no sé, o no permití que me atravesara. Em, y me hizo pensar en una escritora que se llama Lorena Salazar Mazo, que escribió Esta herida llena de peces, que es una historia. Ella vivió en Chocó y ella escribió una historia sobre una mujer chocuana que recibe un niño que se lo regala sí, otra mujer chocuana, y recibe un niño, y luego ella tiene que ir a devolver el niño porque la mamá de este niño, por situaciones de violencia, perdió sus otros hijos, y ella hace toda una travesía por el río Atrato a devolver el niño. Pero ella, que es una historia muy bella, la de Lorena Salazar Mazo, y bellamente escrita, pero hay algo en ella de que otra escritora que se llama Belia Vidal, re- em, que aparece en internet, como que reclama frente a este escrito, y tiene que ver con los estereotipos frente a las personas negras, afro-raizales, palenquera y los indígenas. Y es que Lorena Salazar Mazo, en su escritura, cuando la señora va en la canoa, dentro de otros apartes que salen, cuando la señora va en la canoa a devolver el niño, la conductora de la canoa que maneja la canoa dice que tiene los pies como un tronco, bueno, cosas así. Y yo encontré esas cosas en esta novela, por ejemplo, y era negrita, pero hablaba de los negros con desprecio. Y ella coloca punto y luego sigue y no hace más relato de la niña que llama repetidas veces por teléfono, que es una niña negra. Y luego dice la escritora, dice, los Piñeres tenían un hijo gordo y feo que se llamaba Junior. Y así sigue. Y en otro de los libros de ella que quise mirar si ella escribía así, porque vi que abajo comienza a ser como una edición y como un ajuste, y ya no dice negro, o no solamente como que rompen haciendo como que, bueno, utilizando sus estereotipos, sino que porque no utiliza más recursos, es decir, lo cita y lo deja así. Luego miré muy rápidamente en el texto que se llama Cosas Peores, donde inicia así como que una persona gorda que aparece en televisión, bueno, entonces eso me hizo como pensar en eso, eh, en cómo se exotiza y se utilizan recursos o se utilizan estereotipos para dirigirse a las mujeres negras o a ciertas comunidades. En general, como la protagonista que aparece en la historia, que es Catalina, tampoco me atravesó. Y ahí pensaba en Pippi Calzalargas, de Astrid Lindgren, y cómo Pippi Calzalargas logra parecerme fastidiosa, Bella. porque logra hacerme sentir que me siento fastidiosa con Pipi, pero luego Pipi me hace sentir cosas increíbles de ver. Yo hubiera querido leer a Pipi cuando era una niña, pero yo acá con Catalina yo no sentí nada, no sentí nada con Junior, con ninguno de los personajes que aparecen ahí. O sea, no me estremeció. Y cuando menciona a Annie Knox, pienso en eso.
porque yo he leído, bueno, leímos Pura Pasión y luego yo leí La Vergüenza, y cuando yo leía Annie Ernaux, yo podía ver cosas de mi vida en las imágenes de Annie Ernaux y podía estremecerme, porque Annie Ernaux tiene eso, de poder estremecerlo a uno y poder hacer que uno, cuando termine de leer una de las historias de Annie Ernaux, uno no quede igual. Es decir, hay que parar, porque para que le pasen las palabras a uno con Annie Ernaux hay que tomar aire, pero no me pasó lo mismo con la escritora. Entonces era eso lo que quería mencionar. Hay partes bellas, bellas al final algunas, pero no, o sea, no. Y la leí toda, voy como por la 130. Gracias, Vera. Gracias, Tatiana. Pues fíjate que qué bueno que lo menciones, porque ella en una entrevista hace un relato, cuenta cómo cuando su obra ha sido traducida al inglés, ella asistió a un club de lectura en Inglaterra y entonces le decían, ¿usted por qué es tan racista? ¿Usted por qué es así? O sea, ¿cómo usted puede escribir de esa manera? Y eso parece como del siglo pasado. Bueno, efectivamente es del siglo pasado, pero eso parece una cosa muy, muy antigua, eso porque es así. Entonces, a ella le tocó entrar y decir, porque así somos. Es decir, porque en las casas todavía se habla así, porque Sí, lo que hay allí es lo que también hay en Colombia. Entonces, ella decía que justamente era esos vuelcos de honestidad brutal que le había tocado hacer para decir, así somos, somos clasistas, somos racistas, somos gordofóbicos. Así hablamos dentro de las casas todavía en América Latina. Entonces, como que esa incorrección política es una incorrección que ella aborda desde la conciencia de lo que es la esencia en Latinoamérica, porque no es solamente pues en el Caribe, ¿no? Sino que es una condición y es una condición también de tiempo, ¿no? De tiempo y de lugar, cómo era la casa. No, entonces ella hace esta referencia y dice, no, a mí me ha tocado en las comunidades lectoras, bueno, en los clubes de lectura, me ha tocado entrar a explicar por qué esa niña es racista. ujú. Sí, Belia Porque Vidal. evidentemente somos racistas, dice ella. Sí, Claro. verá, Belia Vidal, a ella publica un artículo, sí, porque cuando Lorena Salazar Mazo con su novela Esta herida llena de peces, como que va a viajar a España, como o a presentar su novela, no la dejan, porque hay todo un tema de racismo frente a los apartados que aparecen ahí. Entonces, Belia Vidal menciona que es algo bien importante, igual tiene que ver como con lo político de una novela, es decir, no es como utilizar, bueno, o sea, pues, que así es Colombia y todo, pero es también como no utilizar los recursos para ver exótico un escrito, un libro, un texto, una novela. Voy a compartir Ujú. el artículo. Por favor, y muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Yo les voy a compartir también donde la escritora cuenta esto. Es el Para mí personaje el que tampoco fue habla, ¿no? cómodo, o sea, hay algo que incomoda, pero yo digo qué bueno que incomode, porque antes no incomodaba. Antes en las casas decíamos olímpicamente ese indio o esa india o ese negro, ¿no? ¿Cuántas veces? Y todavía en las casas. Entonces, claro, a mí me parece que es un tema, es un hilito muy, muy, muy importante, Tatiana, para que le sigamos la discusión y para que podamos profundizar y nosotros como lectores encontrar un punto ahí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muy bien, vamos Yo con quisiera, Nelly y después nos vamos con Yolelia. buenas noches. Bueno, les cuento que en mi proceso de lectura, a mí me gusta siempre escribir sobre lo que voy leyendo. Y después de que leo un libro, me gusta como reseñar y esta es pues la forma como de comunicarme, de reflexionar. Me sale mejor cuando escribo que cuando hablo espontáneamente. Me llamó mucho la atención el manejo de la tensión en la obra,
porque esto es lo que hace que uno se involucre, que uno siempre esté con la intriga de qué va a pasar más adelante. Entonces, sobre este manejo de la atención, yo hice como todo un escrito, ¿no? Bueno, dice así, es una narración sobre la imposibilidad de reconstruir la memoria porque está hecha de retazos, de un tejido de historias de infancia y adolescencia, de imágenes que se distorsionan. Cada miembro de una familia tiene una versión diferente sobre episodios que han compartido y una visión distinta de lo que representa la imagen del padre. Y eso no es solamente aquí, sino que yo lo sentí así también con mi historia familiar y veo que a muchas personas les pasa igual. En la primera parte hay un narrador personaje, un adolescente de 11 años que vive en una familia de clase media en las afueras de Cartagena, cerca de Aturbaco. Se nota la incomprensión, la indiferencia, el desconcierto que le provocan sus hermanas mayores, Isabel y Eugenia, porque no responden sus preguntas y tienen una posición de privilegio. La relación con su madre es bastante conflictiva, pues la maltrata con expresiones como culicagá de mierda, eres una vergüenza, eres una limaña, ¿para qué mierda les mando un colegio tan caro? Bueno, y estas expresiones las he escuchado muchísimo en la costa. Lo dice, aquí salen en la obra con una naturalidad tal que yo recuerdo cuando viví en Cartagena por 6 meses, estaba buscando trabajo, pero finalmente lo encontré aquí en Cali. Me gustaba mucho vivir allá en el mar y veía cómo la gente, para toda la gente era natural decir mierda cada rato, inventar madres y decir toda una cantidad de expresiones que de pronto en otro contexto o en otro sector de Colombia sería como censurado, ¿no? Bueno, otras veces su madre la amenaza con la religión diciéndole que Dios todo lo ve o la castiga no dejándola ver televisión. Ella se siente incomprendida, pues al no tener respuesta a sus interrogantes, decide investigarlo todo por su cuenta. Y el mayor interrogante y punto de suspenso gira en torno a lo que pasa a su papá. Ese es el punto de tensión. ¿Qué le pasa a su papá? A quien ella y todos los que lo conocen lo admiran y lo consideran como sabio. El suspenso se mantiene sobre hilos muy sutiles, esto a lo largo de la obra. Primero, él aparece como muerto y la madre dice, su papá se murió. Y está allí tieso, rígido, con los ojos blanqueados. Esto es muy fuerte para un adolescente que se sorprende. Luego sigue un silencio. Hay muchos silencios en la obra, ¿no? Me encanta eso porque lo deja uno como reflexionar más sobre lo que pasa. No se lo cuenten a nadie. Pronunciada por luego sigue la frase, no se lo cuenten a nadie, pronunciada por la madre que se preocupa por el qué dirán y quiere ocultar lo que sucede. Eso también nos ocurre a muchas personas, lo vimos en nuestra infancia, adolescencia, que nuestras mamás nos decían, les voy a contar algo, pero esto no puede salir de aquí de la familia, no se lo digan a nadie. En otra ocasión, Cata le pregunta, ¿qué le pasa a mi papá? Y su madre le dice que a veces se muere. Y este secreto de familia, que no es tan secreto, pues en el barrio mucha gente acude a la oficina del Señor en busca de una sanación, se mantiene. La madre se obstina en no dar una respuesta. Así nosotros como lectores seguimos a la narradora en su pesquisa, en esa búsqueda de lo que hace el padre. Nos preguntamos en qué está involucrado. ¿Por qué atiende en su oficina personajes tan oscuros como hippies, drogadictos? Los atiende, ayuda y baña cuando están sucios. La madre poco a poco va cediendo ante la insistencia de Katy y va desenrollando los hilos poco a poco. Eso no lo hace desde un comienzo, no se despierta esa incógnita de qué pasa con el papá. Uno como lector siempre está pendiente de eso. Le dice que él tiene poderes y que se quedaba como muerto durante varias horas. La joven consulta en su libro guía Los 7 acuerdos para meterse en la mente de su padre y captar lo que anida en él. Ese ocultamiento de la madre
Los guardados y silencios los hemos experimentado en nuestras familias. Por eso, como lectores, no perdemos de vista a Catalina en su búsqueda de ese ser que ella admira como si fuera la imagen de Cristo, por lo raro, lo incomprendido y benefactor, pues como él cura a las personas, no con brujería, sino con el poder de la mente. Su padre le dice, lo importante no es saber, sino saber qué hacer con ese conocimiento. En el transcurso de la narración, el secreto se va revelando. Cuando el padre es invitado a un congreso en Santo Domingo y su conferencia se llama El poder de la compasión, reseñada en la revista de Filosofía y Metafísica. Se dice allí que encontró la cura de muchos males en sus viajes astrales. También se nos revela que tenía conocimiento de los planetas y cierto día la mamá le dijo a Katy que su papá era de Venus. Para seguir con este suspenso, fíjense que en todas las historias que nos va narrando, hay ese hilo conductor que es esa tensión, ese suspenso con lo que representa el papá. Entonces, para seguir con este suspenso y búsqueda, aparece otro personaje, Aníbal el hippie, quien se convierte algo así como el amor platónico de Katy, que compara con Ricky, el joven del afiche, que es su ídolo y lo tiene en su habitación. Él le dice, tu papá me salvó, y luego le cuenta sobre el karma de su familia, la muerte trágica de sus hermanos en un accidente. Hay otras historias en la novela, como la escapada de Katy en bicicleta, su aislamiento en el sótano de la casa en una obra abandonada, cómo hubo una transformación en el barrio, en un entorno de mafiosos, el asesinato cruel de una joven, los crímenes, el vecino mongólico de la casa de la abuela. La imagen del padre se va desdibujando, así como la de Colombia en los 90, con hechos que nos sacudieron como la entrega de Pablo Escobar y su posterior asesinato, los argumentos a favor o en contra de la extradición, la gestación de la nueva constitución del 91, las posiciones ambivalentes de uno u otro sector político liberal, conservador, o la posición del habitante común, del de la calle, acostumbrado a hablar de estos temas tan fuertes como algo natural, y la mirada de la narradora como una simple observadora de los hechos. Luego concluía yo con lo de la segunda parte, que lo dejo allí para Dejemos no... ahí para no hacer spoiler. Sí. Porque hay muchas personas que hoy llegan por primera vez, están entrando al espacio y dejamos así para que todos quedemos picaditos con ganas de ir y de ver ese texto, esa novela. Y la próxima semana, ahí sí, todos los spoilers posibles. Yolelia, muchas gracias, Nelly. Muchas gracias además por ese recuento a través del hilo de la atención, que es un hilo muy jalado, ¿no? En toda la narrativa, en la cual uno dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa con ese papá, no? Ese hilo principal de tensión está todo el tiempo jalando, todo el tiempo uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando realmente con Gabriel, que es esa figura del padre? Yolelia, ¿leíste? ¿Qué pasó? Cuéntanos. A ver, buenas noches a todos. Hola Vera, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte. Bueno, es una novela hermosa porque es el relato de una niña en su adolescencia con muchas incógnitas, con muchas cosas que quiere saber, pero a la vez no las puede saber de donde las tiene que saber, que es de su familia, de su papá, de su mamá. Entonces Nelly hace un esbozo general de esa familia, o sea, toca diversos puntos, como dices tú, lo deja uno como, hay que ir a mirar qué pasa con cada miembro de esa familia. Entonces es una familia colombiana como muchas, como la mía, donde la mamá le decía, no pregunte más, en paz descanse, y madre decía muchas veces, no pregunte más, que no le conviene saber. Entonces veo una niña queriendo saber muchas cosas.
pero que las tiene que en ocasiones dejar en su imaginación, porque desde su madre y desde su padre no hay esa respuesta que ella quisiera tener. Es una niña donde le encargan también un hermano y recordaba que en muchas familias al mayor se le encarga el menor y sobre todo en las familias costeñas, como con una responsabilidad que a esa edad no le corresponde. Pero entonces una familia para estudiar, para analizar, una familia con muchas cosas, una niña que no sabe realmente qué hace su padre, eso es, pues como para mí, es algo grande donde hoy nos encontramos en los diversos escenarios. En el caso de la escuela, y le preguntamos a los niños, ¿qué hace su mamá? Yo no sé. ¿Qué hace su papá? Él trabaja. ¿Y qué? ¿Pero en qué actividad? Y entonces queda la incógnita. No está claro. Una familia con muchísimas cosas para entender. Y es una familia colombiana. Como tú lo decías, ver hace un rato, una familia latina con muchas cosas diferentes, cada familia, pero llena de situaciones. ¿Listo? Entonces, así cortico para dejar para los demás. Muchas gracias. Gracias, Yolelia. Y es increíble la cantidad de referencias comunes. Yo no sé cuántos de ustedes, no sé, se acuerdan del Wallman. ¿Quién tuvo Wallman aquí dentro de nosotros? Yo también tuve Wallman. ¿Quiénes se vieron? ¿Ve la batalla final? Sí, yo también, claro, la de los lagartos. Eh, ¿quién lavó la ropa con Woolite? Y era súper chic lavar la ropa con Woolite, ¿no? ¿Quién veía Panorama? ¿No? Asiduamente. Entonces es interesante cómo esta escritora trae todo esto y es tan cercano que a mí, por ejemplo, en determinado momento yo dije, ¿esto es literatura? ¿Sí? Porque era un espejo tan cercano como con este tipo de cosas que yo decía, vení, pero ¿qué es esto? En determinado momento yo dije, ¿qué es esto? ¿Quién vio la entrega de Pablo Escobar por televisión? ¿Sí? ¿Quiénes vimos la instalación de la Constituyente del 91? ¿Sí? ¿Quién se estremeció frente pues al asesinato de Álvaro Gómez, ¿no? Entonces, son sucesos que son tan absolutamente cercanos que a mí, por ejemplo, me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Como esto, cómo puede estar en la literatura y sin embargo es literatura. Y sin embargo, más allá de mi apreciación, estaba ahí puesto como literatura. Es muy interesante. ¿Quién no ha probado Choco Crispies o Zucaritas, no? ¿Quién no estaba ahí? Entonces, para mí era primera vez en esta novela que veía una realidad tan cercana, tan absolutamente cercana, que de alguna manera me hizo atravesar por muchas preguntas, por muchísimas preguntas, que yo creo que finalmente para eso sirve la literatura, para abrir los caminos de las preguntas, que son los caminos que se pueden transitar y además transitar juntos y juntas, ¿no? Lilia, ¿qué viste? ¿Leíste y qué viste? Tu sonido. Sí, sí, gracias. Sí, tan pronto yo vi el título, Lo que no aprendí, lo primero que me pregunté fue, ¿qué sería lo que no aprendió la protagonista? Y todavía no lo he respondido porque no leí sino la primera parte. Entonces ahí estoy pendiente todavía. En segunda instancia, leí muchos comentarios que hicieron de la obra y creo que el 80% son negativos. Hay unos, y entonces decía yo, bueno, y los leí antes. Entonces yo decía, bueno, voy a mirar, pero para mí sí, la voz de la niña me impactó. Me impactó tanto, tanto, que le escribí una carta a Catalina, no la voy a leer hoy,
pero me impactó tanto que yo le escribí la carta a Catalina del Jesús. Dije, esa niña merece una carta y ahí la tengo escrita. Espero leerla en la próxima sesión. Ay, Sí, qué sí. maravilla. Y de otra parte sí quisiera leer la frase que me impactó, porque creo que esa yo la envié, sí. Ay, la que dice, ay, se me perdió ahorita. Bueno, yo la envié, pero ahorita moví. Cuando habla pues que ella, la mamá la molesta tanto, pero que a pesar de eso, un minutito, que a pesar de eso, ay, perdón, ay, caramba. Bueno, me van a excusar porque me perdí ahora con la frase. La dejé marcada en el libro, pero como es prestado, no lo puedo rayar. Y entonces ahí se me perdió. Así, no quería ponérsela tan fácil, bien perversa, que había estado castigándome por algo, que al fin y al cabo era su culpa. Si no me estuvieran ocultando las cosas, ya no tendría ninguna necesidad de averiguarlas por mi cuenta. Ay, es una niña preguntona que me encantó, definitivamente. Gracias, gracias. Lilia, Gracias. muchas gracias. Yo anoté por acá 3 frases que me impactaron. Esta frase quizás la más. Dice, ojalá estemos muertos, ojalá esto sea la eternidad. Oh, para mí fue así, como esa frase que ojalá estemos muertos, ojalá esto sea la eternidad, ¿no? No, es una frase de golpe certero. Hay otra que me hizo reír mucho, además dentro de estas escenas de peleas de hermanos, que le dice, prefiero ser zapa y no puta, ¿no? Entre las peleas de las hermanas. Y hay una frase que yo creo que nos puede llevar a un viaje muy largo, en la que ella dice, el olor de mi papá no se parecía al de nadie. Esa memoria del olfato, ¿no? Cosa tan bella y tan poderosa. Y es así, el olor de mi papá no se parecía al de nadie. Esas fueron las 3 frases. Si quieren, vamos compartiendo frases por aquí, por el chat. Nos vamos compartiendo además esa frase, eso que hasta ahora ha hecho que valga la pena leer el libro. Lina, Hola, ¿ahí me escuchan? sí, ¿No me escuchan doble? ¿Normalito? te vemos por una parte y te escuchamos por otra. Sí, sí. Pero está Me perfecto, toca está así porque bien. tengo unas fallas técnicas. Ok, bueno, buenas noches nuevamente para todas y para todos. Yo no la he terminado de leer, pero he atravesado muchos tránsitos con esta lectura. Mm, por una parte, me llama mucho la atención la forma, digamos, descriptiva, la forma en que ubica contexto en detalle, en que uno logra incluso leer, sentir, es ver, y tener cerca a los personajes, ¿no? A Gabito cuando le está echando el agua con la pistola, a Eugenia, o sea, como todos, cómo participan, cómo logra uno ubicarse en el relato. Y me llama mucho la atención. Yo también quedé muy conflictuada en relación a cómo reproduce o manifiesta estas formas discriminatorias, clasistas, racistas, y había momentos en que me incomodaba leerlo. O sea, yo decía, ¿por qué lo pone? O sea, por qué lo pone y no lo interpela? Era mi pregunta y todavía la tengo y seguramente, como no me lo he leído todo, entonces esperaba, pero aquí ya me han dado algún spoiler, entonces no sé cómo va a llegar hasta el final. Pero sí quedé con la pregunta sobre el tema de la interpelación hasta relaciones de poder, no en términos de ser políticamente correcta, pero sí de cómo poder poner en evidencia, que eso sí lo hace,
estas violencias que se manifiestan y que se reproducen y que se transmiten intergeneracionalmente. Es decir, Catalina reproduce la violencia aprendida a través de su familia. Y pues es la historia de todos nosotros, es la historia de todas las niñas y los niños del mundo. Entonces, me parece muy importante ese manifiesto, pero me queda faltando la interpelación. Me queda faltando un poco como ese otro lugar de si esto es entonces, cómo no ponerlo como algo natural, sino ponerlo como un hecho, pero quizás también poder quizás hacer una crítica en la misma narración, no en términos de lo políticamente correcto, pero sí por lo menos desde los personajes, algunas líneas de interpelación. Entonces sí creo que hay un lugar político muy importante en el tema de la escritura de la literatura, pero entiendo el lugar, tiempo y contexto en el cual ella se está ubicando. Entonces es más como una opinión personal. Pero me parece muy bello eso y pensaba también, Verita, con lo que decías, como mm, esto es literatura. O sea, también porque muchas veces yo lo leía y era como estar hablando con un primo, ¿no? O sea, con una prima, como que me estuviera contando mi cotidianidad. Y pensaba entonces, cuando transgrede como, perdón, cuando transita de tu vida personal a la literatura, ¿no? Cómo se transita y qué es lo que lo construye, porque una también hace sus manifiestos y uno intenta hacer sus escritos, pero entonces en qué momento es literatura y en qué momento es catarsis o en qué momento es como tu voz y tu vida puesta en el papel. Me pareció muy importante esas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Lina. Y ahí nos quedamos yéndonos detrás de lo que es la construcción de las voces plurales, ¿no? O sea, No, que a partir de esa historia singular hay espejos y lo que decía, lo que hemos dicho, hay cosas de mi familia ahí, hay cosas que yo viví ahí. Ahí está, en esa construcción de lo plural, es donde el relato se vuelca a lo literario, ¿no? Y es como esa búsqueda que no es el contar, el volcar la honestidad de la vida íntima de cada uno, sino es buscar esa historia de pluralidad, esa historia que nos permite llegar y encontrar eh, como humanidad esos puntos, esos caminos en común de lo que hemos vivido eh, como pluralidad, como comunidad, como país, como seres vivientes de un tiempo también, ¿no? Eso es lo que ella misma lo plantea así, ¿no? Como aquí esa narrativa del yo se convierte en literatura. Bien, seguimos con Olga y después nos vamos con Juan. eh, Buenas no noches. sé cómo pedir la palabra. ¿Tú pediste la palabra, Elizabeth? No, pero no encuentro el muñequito. Entonces, O cuando sea, esas manitas así estabas pidiendo. Entonces nos vamos con Olga, con Juan y cerramos contigo, Elizabeth. listo. Tenemos 13 minutos, nos vamos a ir cortitos para poder entonces darnos la palabra. Olga, Bueno, buenas eh, noches, qué gusto buenas noches. escucharte, qué gusto Gracias. verte. Bueno, a mí creo que pues algo que encontré fue como una visión de la soledad de la niñez. O sea, y me parecía como muy, muy fuerte esa imagen. No sé si porque me identificaba con muchas cosas, ¿no? Entonces, de un lado es como la soledad de la niñez, todo eso que ella tiene que descubrir sola, como todos los peligros a los que se enfrenta y donde nadie se entera, nadie se da cuenta de nada. O sea, es como toda una vivencia de la soledad. También el tema de la adoración por su papá, que al final yo no entendí por qué como en el último párrafo termina como con una declaración de odio con el papá y yo ahí me perdí. Yo decía, pues no sé, sí, claro, se murieron estas personas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó para que ella terminara como con ese, pues sí, como ese odio con el papá? Y también me pareció muy duro como todo el tema de la relación con la mamá, lo que refleja, que también creo que son vivencias de muchos, o sea, como
de un lado, sí, ese maltrato de la mamá o a veces también cosas que de pronto la mamá decía sin querer dañar, pero sin dimensionar, como una parte donde le dice como que el hermano se explotaba, y hay una frase que ella dice que ella se encerraba en el baño, lloraba pensando en que su hermano de comer se iba a explotar y salía llorando y su mamá ni se había dado cuenta. Entonces es como, me parecía como una soledad permanente. Entonces eso me impresionó bastante o me conectó bastante. Gracias, Olga. Gracias. La soledad de la infancia, la soledad de la niñez. Muchas gracias. Esa es una capa ahí que podría darnos mucha conversa. Juan, Buenas noches, gracias. Yo comparto plenamente esa percepción de la soledad de la infancia. Eh, y recogiendo varias de las ideas que han predominado, a mí me pareció muy interesante cómo esa soledad, que la podría concretar más precisamente en esa ausencia de respuestas. Ella no tiene respuestas, tiene un montón de preguntas y trata de acudir a lugares y no recibe respuestas. Y aquí hay algo que me atrajo mucho. Ella decide actuar. Me voy en bicicleta todas las tardes porque en esta casa no tengo nada que hacer y no me gusta, y el escaparme en la bicicleta me permite al menos soportar esto. Y de repente uno se da cuenta que esas escapatorias en bicicleta le abren otros caminos donde haya otros problemas y otras respuestas de los cuales a lo mejor no se está preguntando particularmente. Por ejemplo, Aníbal, el erotismo, o la novia de Aníbal y ese otro mundo raro que es raro para ella. Pero otra de las cosas que me gusta es que eh, esa soledad está muy claramente transmitida a través de la técnica literaria. En la bitácora yo decía, me parece que hay una cosa muy escueta en la manera de narrar. Alguien lo dijo hace 2 o 3 intervenciones, buenísimo. Pero eso escueto no necesariamente me parecía a mí que es silencioso, sino recurriría a algo que dijiste, y es: la literatura es cuando aquello que está puesto ahí y que es personal de ese yo, me dice a mí, ah, yo viví esto. Y en cuanto entro en el yo viví, lo que yo percibo ahí de escueto se convierte en mi propio mundo. Los huecos que yo siento en esa especie de economía de medios, los lleno con mi propia personalidad, casi que atada ahí. Algunas de esas, voy a decir 2 cosas de esas que ya dijeron, pero una de esas las voy a decir a la inversa. Yo recuerdo claramente el olor de mi papá, pero para mí es un recuerdo molesto, y le tengo nombre, momento, objeto a ese recuerdo. Una loción de después del afeitar que se llama All Spice. Cuando yo empecé a afeitarme en la vida, yo dije, nunca voy a comprar loción All Spice, y yo no uso lociones. Mi recuerdo del olor de mi padre es un olor muy doloroso, pero es así de preciso. Ya casi eso no aparece, pero yo voy en la calle y siento el olor y digo, mierda, Caribe, el olor de mi papá. Entonces yo creo que ahí, en eso que yo llamo, no sé ustedes cómo lo dijeron, pero alguien lo dijo, el escueto, además que la diagramación del libro tiene unos huecos inmensos entre renglón y renglón. La página blanca hay un montón de blanco, entonces yo me sentí dentro de mi propia vida allí adentro. Y por último, me llevó a buscar a Clarice Lispector, porque yo todo el tiempo que leía yo decía, esto es escueto como Clarice Lispector. Y fui y me busqué 2 cuentos. La Lispector no es así de escueta, pero algunos de los cuentos de ellos, los que yo he leído, son de 1 página y media, 2 páginas, 2 páginas y media, escuetos, y lo suelta uno
lo tira ahí y le dice, adiós, tú verás lo que haces con esto. Juan, perdón, Gracias. menciona uno de los cuentos. Ay, el primer beso, eso es un Ajá. espectáculo, búscatelo. Ujú. ¿Sí? Mm, Del inspector, digo, ¿no? Sí, el primer beso lo Gracias. leímos en la comunidad lectora, creo que hace 2 ciclos. Bastante. Juan, pues qué importante lo que nos dices, Gracias, porque es que gracias, sí. la escritura, fíjense cómo creo que la escritura es sonido y silencio, y es entre líneas. Y en un relato es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. A veces es mucho más importante lo que se calla y se deja entrever. Y creo que esta novela está lleno de esto, ¿no? Toda esa violencia de la mafia, toda esa presencia y esa omnipotencia de la televisión, esa línea que marca la división, las clases sociales, pero no lo dice, lo deja planteado con unos guiños muy pequeños. Entonces, en la literatura, en la narrativa es muy importante tanto lo que se dice como lo que se calla. Y yo creo que ese es una capa de lectura de esos espacios en blanco que tú te sentiste que es muy interesante hacer también. Bueno, cerramos con Elizabeth Caicedo. Elizabeth, buenas noches, bienvenida, qué alegría. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Gracias. Siempre yo tengo una cámara un poco corrida. Bueno, es lo siguiente. Yo pienso que también es una niña que se distancia de la manera de ser mujer de su madre y sus 2 hermanas mayores. O sea, ellas construyen una manera de ser mujer. Si fuera una niña que iría en la misma dinámica, seguramente andaría detrás de ellas, pero ella solo lo soporta. Es decir, ella está buscando otras maneras de relacionarse con el mundo y me parece a mí que es lo que hace de manera permanente, incluso pues entrando en un terreno peligroso que es la relación con el vecino hippie, ¿no? Que afortunadamente la empieza a ver como niña y como que desaparece. La deja de ver como niña y empieza como a desaparecer, porque ella está ahí expuesta. Entonces me parece que es allí como una búsqueda de una construcción distinta, o sea, eso no son como sus modelos a seguir, porque la mamá y las hermanas sí viven muy conectadas, ¿no? Todo el tiempo están en conexión. Y lo otro es que yo estaba pues encarretada esperando a qué horas aparecía el secreto del trabajo del padre, ¿no? Y conocía los libros de iniciaciones y estas cosas. Y digamos que allí es donde se rompe como esa relación. Es decir, no logra trascender esa expectativa de ella en relación con que le explique ese libro que acaba de leer y le habla como ese universo de ese otro mundo que ella no logra comprender y que nunca se da. O sea, queda allí como, como ¿qué pasó? Para mí era eso. Gracias. Gracias a ti, Elizabeth, gracias. No, pues es una cosa maravillosa cómo se van abriendo una cantidad de miradas que nos enriquecen. Yo creo que de lo más lindo que podemos ir en este camino es viendo cómo las múltiples lecturas pues son múltiples formas de acercarse a un tejido que llamamos texto. Bueno, este fue nuestro primer encuentro de lectura con lo que no aprendí. Nos vamos a ver el próximo lunes 26 de febrero a las 7 de la noche con el mismo link. Vamos a entrar y vamos a ir hacia esa segunda parte en donde la narradora se transforma, en donde hay una narradora que nos lleva a otro punto, a otro sitio. Y aquí un dato que tal vez pueda servir dentro de la estructura del libro, y es que la autora cuenta que primero escribió la segunda parte y después la primera. Oh, Entonces creo que va a ser un punto de luz en la estructura de este libro que nos va a llevar una cercanía. Yo quiero agradecer mucho, quedamos con el chat,
Vamos a hacer una relatoría, la estamos haciendo y creo que va a ser de las cosas más hermosas que vamos a tener al final de todo este ciclo, de todo este ejercicio de lectura con las mujeres escritoras latinoamericanas contemporáneas. Vamos a ir a viajes muy diversos, a viajes muy diversos. Lo que nos decían, ¿no? Era como si nos expulsaran del paraíso y nos llevaran de golpe a esa Colombia de los años 90. Quiero agradecerles mucho, agradecer la compañía, agradecer el camino que vamos haciendo. Vamos a tener comunicación con ustedes, agradecemos siempre que nos ayuden a pasar la voz. Por ahí he visto a, a Marta Toro, que nos ayuda, mejor dicho, en redes sociales, publicamos y ella hace, hace paso a todo, a Lilia también, a Carol, bueno, a tantas, a María Cristina, o sea, son muchas de ustedes, muchos de ustedes que nos ayuda a pasar la voz de las cosas que hacemos y soñamos en esta casa habitada. Yo creo que nos vemos entonces a través de la comunicación, del chat. Vamos a estar pendientes. Espero que esta entrada a lo que no aprendí les haya dado a quienes no han leído pues la suficiente curiosidad para seguir leyendo y para empezar a leer y bueno, los que tienen pendiente la segunda parte, seguir leyendo. Nos vemos en 15 días. Recuerden que siempre se necesita quien haga presentaciones, quien medie la parte técnica, quien ayude a hacer la relatoría, etcétera. Y saben que somos comunidad y vamos andando juntos. Lina. Y quienes estamos en Bogotá, nos vemos el Sí. jueves. Lina. Sí, solo recordarles que, como lo decía Verita, a través del chat de la comunidad lectora vamos a estar compartiéndoles los laboratorios de escritura que ya empezamos a realizar este mes, el siguiente, que están programados. Los tenemos planeados y la idea es que pues puedan sumarse en la participación quienes no los han podido realizar. Son talleres muy bellos y laboratorios de escritura muy bellos y también poderlos difundir. Nos venimos con el laboratorio de oscuridad creativa, el laboratorio de habitación para escribir, el taller de sana palabra que fue muy bello. La idea es sostenerlo mensualmente. Entonces, mejor dicho, se viene también, la idea es el círculo de producción literaria. Les agradecemos mirarlo, revisarlo, dejarse seducir, provocar y compartirlo también. Vamos a solo estar presenciales. compartiendo resultados de todo. Por Mira, ahora muchas gracias. vamos con los laboratorios, están presenciales, pero vamos a mirar otras alternativas y alguna posibilidad de realizar algunos talleres también en Bogotá Qué bien. y algunos aquí en Cali. Entonces, ahí estaremos informándoles, les agradecemos la difusión y un abrazo. Gracias, gracias. Gracias, Muchísimas Lina. gracias Gracias a a todos ustedes, a todas ustedes. Gracias por este camino juntos y como siempre, pan y poesía en la mesa de todos y de todas. Una feliz semana. Gracias. Nos Gracias. vemos en 15 días. Y en Bogotá el Gracias. jueves. Y en Bogotá, Ay, el claro, jueves. Lilia. En Bogotá nos vemos este jueves. Este jueves nos Oh. vamos a ver. Vamos a estar ¿Qué hay? presencialmente. Ya les llegó la invitación. Les voy a volver a repetir, digamos, las coordenadas, pero saben que este jueves 15 nos vemos en Bogotá. Además, Bogotá. así les digo, eso es como una víspera de mi cumpleaños, o sea que es un regalo para mí doble poder estar con ustedes, poder compartir y poder celebrar esto tan bonito que se llama comunidad lectora. Muchas gracias, una feliz noche, buen descanso, qué Gracias, alegría chao. ver. Gracias. Besitos, Ana María, Gracias. Gracias. Isabel, Gracias. Chao, Cecilia. chao. Lina, Gracias. gracias, Lina, muchas por tu gracias, compañía. gracias. Nora, Lilia, Un gusto, besitos. Gracias a un ustedes. Abrazos. A todos, abrazos, abrazos a todas. bonita noche y bonita semana. Abrazos, Gracias. feliz noche, feliz semana.